Hola, buenos días. ¿Qué tal me escuchan? Jiménez, Herrera, Salinas, ¿qué tal me escuchan? Profesor, Profesor, buenos buenos días. días, sí se te ¿Se escucha escucha. bien? Buenos días, profesor, se le escucha. Gracias, gracias, muy bien, muy bien. Estamos ahora continuando con el desarrollo pues, de la asignatura de matemática financiera, ¿no? Y tratamos de hacerlo lo más fácil posible, de modo que no haya entrampamientos ahí en el desarrollo de esta asignatura, ¿no? Por lo general la matemática a veces asusta, pero en este caso la forma como están distribuidos los temas en el sílabo y los mecanismos que estamos utilizando para presentar cada uno de los temas lo hace bastante viable, ¿no? Bien, hoy tenemos, como ya hemos visto, el tema ahí del interés compuesto, del interés compuesto y un tanto, digamos, casi un poquito más complejo que el interés simple, ¿no? Pero teniendo la base del interés simple, ya tranquilamente podemos entrar a dominar todo este mecanismo, ¿no? Vamos a ver por acá. Estamos ya en la semana 5, de modo que entramos ahí a la semana casi ya del parcial, ¿no? Y aquí a 3 semanas ya debemos estar con el parcial. ¿Y qué cosa vamos a evaluar en el parcial? Los temas que hemos tratado durante las 8 semanas que vamos a estar acá, ¿no? Es decir, el tema del interés simple, primera semana, o aspectos generales, ¿no? Aspectos generales ahí que hemos visto en la primera semana, luego el interés simple, luego ya hemos entrado ahí al descuento, perdón, al monto simple, ¿no? Y después al descuento simple que lo hemos visto recién la semana pasada, ¿no? De modo que ahora iniciamos con el interés compuesto, la otra semana estamos con el monto compuesto, luego el descuento compuesto, y así avanzamos en el desarrollo de la asignatura, ¿no? Hasta llegar al examen parcial. Bien, ¿qué tenemos con este tema, no? Como siempre, la definición del interés compuesto, que es un elemento a considerar, ¿no? ¿Qué cosa es esto del interés? ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo podemos utilizar? Y todo eso, ¿no? Siempre en estos temas la definición se hace evidente que la debemos tener, ¿no? Y de alguna manera ya inducimos de cuál va a ser la definición, ¿no? Porque al hablar del interés simple, hemos hablado también indirectamente del interés compuesto, de modo que por ahí ya tenemos algo, ¿no? No estamos en cero, digamos, ¿no? Luego entramos a las variables, ¿no? Al tratamiento de las variables del interés compuesto. Cuando hablo de las variables, hablo de aquellos componentes de la fórmula, ¿no? De la fórmula. Y estas variables igualmente ya la conocemos, porque siempre vamos a partir del capital, y dicho capital puede ser un préstamo que obtenemos, una inversión que estamos realizando. Generalmente se mueve en ese escenario, en préstamos que obtienen las personas o las empresas o inversiones que hacen igualmente las personas y las empresas. Cuando hablo de préstamo, estoy hablando de intereses que tenemos que pagar, en este caso, a interés compuesto. Y cuando hablo de inversiones, estamos hablando de dinero, de mi dinero, que lo pongo a un banco, que lo pongo a un negocio, que lo presto a alguien en particular y voy a recibir, voy a cobrar un interés, ¿no? Y en este caso es el interés compuesto. En el interés compuesto hablamos de varias fórmulas que aparecen, ¿no? Como esta fórmula general del interés,
algunas otras fórmulas específicas, como son aquellas que se desprenden de la fórmula general, ¿no? Y en esto presten atención por ahí al ver las fórmulas, ¿no? Porque el otro día leí ahí en el WhatsApp que decía alguien, o alguien me preguntaba, profesor, ¿y cómo encuentro el tiempo? Decía, hablábamos del tema del descuento simple. ¿Y cómo encuentro el tiempo? Decía, simplemente despejando de la fórmula correspondiente, ¿no? Igualmente acá, igualmente acá, dentro de la fórmula del interés vamos a tener el capital, vamos a tener la tasa y el tiempo. Eso siempre va a estar ahí. Y simplemente haciendo un despeje de fórmulas, vamos a encontrar cada uno de esos elementos, ¿no? Que incluso yo le dije en algún momento que en cada problema que podamos hacer, podamos comprobar cada uno de esos elementos e ir practicando ahí el despeje de fórmulas, ¿no? Porque en algún momento nos preguntarán del interés. Otras veces nos darán el interés como dato y debemos determinar el capital. Otras veces nos darán otros elementos y la incógnita será el tiempo. Y otra vez la incógnita será la tasa, ¿no? Y así, digamos, vamos trabajando, manejando los distintos componentes, ¿no? Los casos prácticos, obviamente, son los que le dan vida a estos temas, ¿no? No se podría hablar de matemática financiera y específicamente en este caso del tema del interés compuesto si no abarcamos los casos prácticos, ¿no? Entran de todas maneras, ¿no? Ah, y luego, digamos, estos efectos. ¿Qué efectos tiene, por ejemplo, cuando yo pago intereses? ¿Qué efectos tiene cuando yo gano intereses? Son efectos diferentes, por cierto, pero no solamente efectos financieros, sino también efectos, en este caso, tributarios. Entra la tributación de todas maneras acá. Y esto que no estoy profundizando en aspectos contables, porque la mayoría aquí no son de contabilidad, pero todo esto tiene su tratamiento contable, ¿no? Y tendríamos que hacer registros contables, asiento contable y todo eso, ¿no? Pero como la mayoría no es contador, pues no estamos incidiendo en eso, ¿no? Para que no haya confusión. La primera parte puede ser conocida por todos. La contabilización ya es propio de los contadores. Bien, bien, entonces ahí tenemos efectos financieros, pero no solamente efectos financieros, ¿no? Reitero, tributarios, contables, económicos, administrativos. Esto de los intereses mueve todo. Como semanalmente hacemos también una asignación de trabajo, está el tema de las conclusiones, está la bibliografía ahí para que ustedes lo revisen con otros casos y los autores, uno que otro, presenta de forma diferente, pero al final el fondo es el mismo, ¿no? El fondo es el mismo de los temas correspondientes, ¿no? Es determinar en este caso el interés y cada uno de sus variables correspondientes, ¿no? Bien, bien, entonces ahí tenemos ahí el tema que vamos a desarrollar y ahora vamos a ver cuáles son los objetivos o competencias que tenemos que lograr, ¿no? En este caso, ustedes tienen que comprender todo este tema del interés compuesto. Ustedes van a ser capaces de definir el interés compuesto. Ustedes van a ser capaces de identificar clara, plenamente, totalmente la variable del interés compuesto. Y claro, comprender las distintas fórmulas que tenemos para el caso y especialmente aplicar casos prácticos. Aquí hay un error
aquí hay un error, debe ser aquí, se ven, ahí, uy, se rayó esto. Vamos a ver un ratito. Sí, ya. Te decía que aquí, por ejemplo, hay un pequeño error. No vamos a determinar el descuento, sino el interés compuesto. El descuento compuesto es más adelante. Aquí estamos hablando del interés, del interés. Pero como errar es humano, no hay problema ahí. Y luego internalizar los efectos, ¿no? Esto, incluso esto de internalizar los efectos, tanto financieros como tributarios y económicos, resulta tan o más importante como manejar la fórmula. Porque finalmente ustedes van a tener sus propios negocios, ustedes van a tener su propio dinero y esa parte que quisiera que entiendan ahí, cómo teniendo dinero puede ganar más dinero o cómo no teniendo dinero puedes obtener dinero para hacer dinero y sacarle el provecho necesario, ¿no? Y justamente vamos a comenzar aquí un ratito, primero presentando ahí un material audiovisual que con ustedes no hemos venido trabajando, pero por lo general yo utilizo también ahí materiales audiovisuales, sino que la matemática por esto se ha ido absorbiendo y no nos ha llevado a ver esos materiales. Y lógicamente desarrollar la tarea semanal, desarrollen su tarea semanal, después no estén y cumpla con los plazos, ¿no? Después están, digamos, que mi nota no debe ser así, que esto no debe ser así, que yo quiero más nota, ¿no? Regáleme nota, estamos en Semana Santa, queremos más nota, ¿no? Eh, Hay que desarrollar las tareas como corresponde, cumplir los plazos y ya está, ¿no? Y, y toda la ayuda, el apoyo para ustedes. Comprende y analiza la conclusión de que vamos a llegar acá, revisa, es parte con un objetivo revisar la bibliografía, ¿no? Porque la bibliografía está para eso, ¿no? Para, para revisarlo, ¿no? Recuerden que la bibliografía es una inversión que hace la universidad, ¿no? Son libros que están ahí en la biblioteca física como virtual y están para poder utilizarlo, ¿no? Bien, bien, bien. Hasta ahí no sé si hay alguna pregunta previa, por favor. Bien, nada. Gracias, gracias. Profesor, Sí, buenos diga. días. Sí, había un problema con lo que es las tareas porque o sea, yo había enviado, porque era uno por el grupo, pero mis compañeros aún no tienen la nota. Uy, uy, uy. Eso lo vamos a ver ahí qué ha pasado ahí. Bueno, ustedes saben que aquí las notas es por el sistema, ¿no? El sistema. Pero vamos a revisar. Me escribes ahí o algo en este momento ahí, un WhatsApp, cosa que yo lo veo después que terminemos la clase y vamos solucionando ese asunto, ¿ya? Me dice Profesor, me dice una que tú estás última. calificada, pero tu compañero no. Entonces, Ajá. algo ha pasado ahí, algo ha Eh, pasado. no sé si podría aclararnos cómo es su rúbrica para poder colocar lo que son las notas de los grupos. Creo que sería, disculpe si se sale del tema, pero sería necesario para que ya todo quede claro y ya no haya más confusiones, por favor. Sí, 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 no hay ningún inconveniente. La rúbrica, ¿qué dice? Generalmente ahí en la rúbrica tenemos tres opciones, ¿no? Dice pregunta bien contestada, ¿no? O preguntas, ¿no? Todas las preguntas bien contestadas te lleva, digamos, a una mayor nota, ¿no? Una pregunta regularmente contestada, bueno, te disminuye, pues te disminuye la nota, ¿no? Y mal contestada, obviamente, te desaprueba, ¿no? Así, por ahí va el asunto. Ahora, eh, hay algunos inconvenientes aquí en el sistema con la nota de grupo, ¿no? Lo normal sería que el sistema
Por ejemplo, yo voy al sistema, al Canvas y encuentro todos los trabajos ahí. Ahí están, ¿no? Todos los trabajos. Y el sistema, digamos, al poner una nota, al poner la nota de un integrante de un grupo, el sistema automáticamente debería replicarlo. Eso lo ha estado haciendo en algún momento con ustedes y con otras secciones. Pero, por ejemplo, me llama la atención eso que diga que usted tiene una nota y otros integrantes del grupo no tienen. Ahí está, algo está fallando. Eso tengo que verlo primero yo eso y después consultar ya con la gente de sistemas, ¿no? Porque el sistema no estaría replicando, digamos, la nota que le corresponde, ¿no? Por lo demás, por lo demás, si hubiera alguna duda sobre los temas que desarrollamos, ahí tenemos los medios, ¿no? Ahí tenemos los medios para hacer las aclaraciones correspondientes, ¿no? Sí, Bien, profesor, buenos días. Justo adelante. como usted lo dice, es que como nos dijo que solamente un integrante del grupo envíe el último trabajo, me parece que el sistema no es automático y como usted ya le puso la nota al alumno que envió, el sistema no es automático y a los que no hemos enviado no nos pone nota. Sí, pues eso es lo que, por eso voy a revisar ese asunto, ¿no? Voy a revisar ese asunto. Voy a revisar ese asunto y la respuesta ya le doy más de un rato, pues cuando terminemos la clase, cómo es que está trabajando el sistema. Pero el sistema, digamos, al subir uno, debería replicarlo para todo lo del grupo, porque el sistema es el que hace, el sistema te permite formar los grupos, ¿no? Entonces el sistema debe manejar esa parte, ¿no? O sea, sube uno y automáticamente todo tiene su trabajo. El profesor califica a uno y automáticamente debe repetirse la misma nota para todos, ¿no? Así, ese es lo normal, digamos, en esto. En todo caso, como a cuenta, digamos, de revisar esa parte, lo dejamos ahí y seguimos avanzando, por favor. Seguimos avanzando. ¿Alguna otra inquietud, por favor? Profesor, también queríamos ver si es que, o sea, sabemos que usted tiene una rúbrica para lo que vienen a ser las tareas, ¿no? Y aceptamos lo que son las notas, pero necesitamos también, bueno, no sé si sería posible que nos dé pequeñas retroalimentaciones, aunque sea un solo alumno, para que le pase la voz a los demás y ver pues cómo también mejorar, ¿no? Y tener mejores calificaciones. Claro, pero si ustedes tienen buenas calificaciones, tienen, si no me equivoco, están de 16 para arriba, ¿qué más? ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? No, profesor, hemos sacado 14, 15 y ahora último 16, por eso. 14, 15 en las prácticas, ¿no? Porque a veces por ahí algo que falta, pero después sumando ya el promedio general, porque recuerden aquí la nota del mes comprende tres calificaciones, ¿eh? Tres calificaciones. Comprende la parte conceptual, la parte procedimental y la parte actitudinal. Lo conceptual y lo procedimental son las tareas que dejamos. Y eh, el otro aspecto ya es lo que estamos haciendo aquí con las participaciones, por ejemplo. Si hay alumnos aquí o alumnas que nunca participan, ¿no? Nunca participan, podrían estar ahí escuchando, pero hay que participar, ¿no? Aquí, entonces la participación ayuda, ¿no? El sistema mismo graba, ¿no? Por eso hemos dicho a veces que utilicemos el chat, ¿no? Por el chat, por ejemplo, ahí veo solamente dos chats en este momento, ¿no? Dos chats nada más. Entonces, y solamente son de saludos, de lo cual agradezco, ¿no? Iván y José Manuel, ¿no? Que han hecho presente por el chat. Pero por ahí podríamos estar preguntando las inquietudes, las dudas también, ¿no? Algunas situaciones, ¿no? Porque esto, el chat, sirve como medio de participación, ¿no? O sea, no necesariamente es el audio, sino el chat también ahí.
u otra forma de manifestación, algún comentario, mire, he escuchado por acá esto, eso que dice parece que no es así, sino es de esta otra manera, o el autor de un libro dice de esta manera, ¿usted qué opinión le merece esto? Y todo eso, ¿no? Y cosas como esa, o sea, participar resulta de lo más importante, de una u otra forma hay que hacerlo, de una u otra forma, utilizando el micrófono, utilizando su cámara, utilizando el chat, utilizando el WhatsApp, ¿no? Estoy seguro que por el WhatsApp, por ejemplo, por ahí hemos estado comunicándonos, pero con más, estoy seguro que nos hemos comunicado con no más de 15 o 20 alumnos. Y son ustedes 50. O sea, hay 50 que no se manifiestan. Perdón, hay 30, cerca de 30 que no se manifiestan, por decir, ¿no? Entonces, ¿cómo a esos 30 y tantos, cómo le ponemos mayor participación, ¿no? Si no se manifiestan por ningún medio, ¿no? Por ahí está comenzando el asunto. Entonces, es cuestión de que ustedes también participen como lo acabo de indicar. Bien, bien, entonces nos vamos al desarrollo. Le dije que tenemos un material audiovisual, ¿no? De lo más importante, ¿no? De lo más importante, y un tanto también nos refresca, para comenzar este primero, nos refresca ese tema del interés simple, porque aquí ya vienen las comparaciones, ¿no? Aquí ya vienen las comparaciones. Recuerde que siempre hemos hablado que el interés simple es menor que el interés compuesto. Y hemos dicho por ahí de alguna manera que, por ejemplo, si yo prestara dinero, no me conviene prestarlo a interés simple, sino más bien a interés compuesto. En cambio, si a mí me prestaran dinero, a mí me convendría, digamos, pagarlo a interés simple y no pagarlo a interés compuesto. Ya, esa es una expresión que lo hemos indicado y que lo debemos tener en cuenta en todo momento, porque es así, esa es la realidad, ¿no? ¿Te sientes familiarizado con el término intereses? ¿Sabes cómo funcionan? En Clever Finance te queremos explicar de forma clara y sencilla de qué se tratan los intereses y cómo los puedes utilizar a tu favor. ¿Qué son los intereses? Los intereses son el precio o recompensa por un dinero prestado o invertido durante un periodo de tiempo. Ahí está, miren, hay dos situaciones, ¿no? Dinero prestado. Nosotros prestamos nuestro dinero y tenemos que recibir intereses. Nosotros invertimos en algo y tenemos que cobrar intereses. O al contrario, digamos también. Si nosotros vamos a un banco y le pedimos dinero, tenemos que compensar, como dice aquí, tenemos que compensar o recompensar al banco por ese dinero que nos está dando, ¿no? Que nos está dando, y tenemos que pagar un precio, y ese precio no es otra cosa que los intereses, ¿no? Este concepto vale para todo tipo de interés, tanto interés simple como interés compuesto, ¿no? No está haciendo distinción ahí de ningún tipo al momento, ¿no? Pero se dan. Es bien importante saber dónde lo vamos a utilizar, cómo lo vamos a utilizar, ¿no? Y luego la variable que interviene, ¿no? Por ejemplo, aquí habla dinero prestado. Ya ese dinero prestado es sinónimo de capital. Más abajo habla de periodo de tiempo. Ya está hablando, digamos, ahí de, de una unidad de tiempo que siempre va a estar de por medio acá. Incluso en algún momento hemos dicho que a mayor tiempo, mayor interés, tanto simple como compuesto. Ahora, otro aspecto. Miren, este tema
pareciera, digamos, que matemática financiera fuera lejano a cualquier especialidad como de administración o, sí, sí, de administración, pero no es así, es totalmente cercano, ¿no? ¿Qué va a ser un administrador, no? Un administrador, cualquiera que fuere su función a nivel de entidades privadas, a nivel de entidades públicas, en transacciones nacionales, en transacciones internacionales, está en juego los intereses en todo momento, ¿no? Y además como personas, ¿no? Como personas, si nosotros tenemos ahí una disponibilidad de dinero, el dinero no debe estar, digamos, perdiendo el tiempo, descansando ahí. El dinero tiene que estar trabajando. Ya comentamos esa frase, no sé si lo hicimos con ustedes, pero hay una frase de Robert Kiyosaki que dice que los pobres trabajan para tener dinero, pero dice que los ricos hacen que el dinero trabaje para usted, para ellos. ¿Y cómo hace? Con esto los intereses, ¿no? El que tiene dinero, el que tiene dinero, cualquiera que fuera la cantidad, debe ver la forma cómo invertirlo para que gane, digamos, este tema de los intereses. Si nosotros, por ejemplo, tenemos dinero y lo llevamos a una cuenta de ahorros, va a ganar poco, pero si lo llevamos a una cuenta a plazo, va a ganar más. Y si lo invertimos en un fondo mutuo, un fondo colectivo, en fondo de inversión, que son otras formas, digamos, de invertir, podríamos ganar más. O de repente compramos bonos, o de repente compramos acciones, ¿no? Entonces, hay múltiples formas de invertir, ¿no? Y entonces, el punto de partida es que teniendo dinero, el dinero no debe estar ocioso, debe estar trabajando para nosotros. Solamente cuando el dinero está trabajando es que vamos a recibir esa recompensa que se está mencionando aquí, ¿no? Porque si lo tenemos ahí, el dinero más bien está perdiendo valor, porque saben, digamos, que incluso ahorita hay el recrudecimiento, digamos, de una mayor inflación, ¿no? Entonces, la inflación es el enemigo, digamos, que se contrapone a la ganancia, ¿no? Más adelante tenemos el tema de la tasa real, la tasa real. La tasa real que tiene en cuenta a la inflación, ¿no? Porque a veces yo puedo creer que he ganado 10%, pero si le resto la inflación de 5%, en realidad solamente habría ganado algo de 5% nada más, en vez de 10, porque hay un efecto de la inflación sobre eso, ¿no? Este precio se representa en porcentaje. Ese porcentaje siempre estará acompañado de una periodicidad, es decir, cada cuánto tiempo te pagarán dicho precio. El tiempo, miren, el tiempo juega un papel bien importante, especialmente, por ejemplo, en las cuentas a plazo, ¿no? Si uno pone su dinero a 3 meses, a plazos a 3 meses en un banco, le van a ofrecer ¿cuánto? Un 2% será. Si lo pone a un año, ahorita en promedio le están ofreciendo entre 4 y 5%. Y si lo pone a 2 años, ya aumenta el interés. En, en los bancos grandes se están pagando 6%. Curiosamente, los bancos chicos o las cajas municipales, cajas rurales, por ejemplo, pagan mayores intereses, ¿no? Entonces hay que saber dónde invertir, ¿no? Pero también está el conocimiento, digamos, de la entidad correspondiente. Adelante, Contreras, María de los Ángeles. Sí, profesor. Por eso podemos decir que a mayor tiempo en un préstamo o en ahorros es un mayor riesgo y por eso se cobran más intereses. Y a menor tiempo hay un menor riesgo y por eso se cobran menos intereses, ¿verdad?
Sí, sí, es cierto, totalmente cierto eso. Y le agradezco ahí que aclare ese punto y que ponga, digamos, de por medio el término riesgo, ¿no? Porque la tasa tiene que ver, juega con el riesgo, especialmente en un préstamo, por ejemplo. En un préstamo podemos ir yo, una persona mayor, que el sistema financiero de alguna manera me conoce porque más de una vez he utilizado el sistema y vamos con cualquiera de ustedes jóvenes de repente que recién está comenzando a trabajar, por decir, y ha recibido un sueldo y quiere, digamos, solicitar un préstamo. El mismo préstamo que vamos a solicitar, tanto ustedes como yo, el mismo préstamo, el mismo plazo, nos van a dar a tasas diferentes, porque a mí me conoce el sistema y me conoce como cumplidor, por decir, ¿no? En cambio, ustedes no lo conoce el sistema, no sabe si seguirán trabajando como lo están haciendo, por decir, ¿no? Entonces, el sistema eso inmediatamente valora y lo valora en términos de tasa, en términos de tasa. Incluso esto pasa con las empresas. Si una empresa de un grupo económico, una empresa de un grupo económico, por ejemplo, Alicor, que es del grupo Romero, ¿no? Alicor va y le pide al banco de crédito dinero y le van a dar pues a una tasa del 1% al año, por decir. Pero en cambio va a cualquier microempresa, aún siendo conocida en el sistema, le van a dar a 30, 40% al año. Porque por el riesgo que menciona acá la señorita, ¿no? Así es. Y, y eso a la larga se ve, digamos, en mayor cobro o en mayor pago que vamos a hacer, ¿no? Porque entra en juego, pues, el tiempo como el riesgo correspondiente, ¿no? Las periodicidades más comunes son mensual, trimestral, cada 3 meses, o anual. Sí, generalmente la mensual es muy utilizada en nuestro medio, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente los tributos se pagan mensualmente, las tiendas comerciales igualmente hacen sus negociaciones mensualmente, los bancos igualmente calculan mensualmente, aun cuando los bancos calculan diariamente, pero dan a conocer por lo general mensualmente, ¿no? Pero a la interna lo calculan en cada momento, porque eso es automático, ¿no? Entonces, estas son las periodicidades más comunes, pero sabemos que hay otras, ¿no? Y que de las cuales hemos hablado, como la semestral, cuatrimestral, quincenal, ¿no? Diario incluso, ¿no? Pero el tiempo juega a favor o juega en contra. ¿Cuándo va a jugar a favor, no? A favor, digamos, va a jugar cuando nosotros invertimos, ¿no? A mayor tiempo, a mayor tiempo que esté nuestra inversión, nosotros vamos a ganar más. En cambio, un préstamo que nos dan a un mayor tiempo, vamos a terminar pagando más. Eso ni lo dude, así va a ser. Cada año. Veamos el caso de Lucía y Eduardo. Lucía cuenta con un dinero extra y su amigo Eduardo necesita un préstamo de 1 millón de pesos para un proyecto que quiere desarrollar. Lucía amablemente le presta el dinero a Eduardo, siempre y cuando le pague el 1 millón de pesos más el 2% por cada mes que pase. Eduardo, siendo muy responsable con sus finanzas, decide calcular cuánto tiempo tendría que pagarle si planea devolverlo en un mes. Veamos. Valor del préstamo, 1 millón de pesos. A este dinero le llamaremos capital. Porcentaje adicional que tendrá que pagar, 2% mensual. A este porcentaje se le denomina tasa de interés con su periodicidad. Tiempo que se demora en devolver el dinero, 1 mes. A esto le llamamos plazo. Entonces Eduardo calculará 1 millón de pesos por el 2% igual a 20,000 pesos. Al final del mes, Eduardo le pagará 1.020.000 pesos a Lucía.
Es decir, que Lucía obtuvo de recompensa 20.000 pesos por prestar 1.000.000 de pesos a su amigo Eduardo. Ahora veamos el caso de Antonio y su cuenta de ahorros. Antonio, quien siempre se ha interesado por ahorrar, ha decidido abrir una cuenta de ahorros con una tasa de interés del 5% anual. El banco le indica a Antonio que cada vez que pase un año le pagará 5% de lo que tenga en su cuenta. No obstante, él, queriendo tener claridad de cuánto dinero tendría en 3 años, hace los siguientes cálculos. Si Antonio ahorra 1.000.000 y la tasa de interés es del 5% anual, Antonio multiplica 1.000.000 por 5%. Esta operación le da 50.000. Esto quiere decir que el banco le pagará 50.000 pesos y al final del año tendrá en su cuenta 1.050.000. Como en el segundo año tendrá 1.050.000 en su cuenta, Antonio multiplica ese dinero por 5% anual de tasa de interés que le pagará el banco. El resultado es de 52.500. Esto quiere decir que al finalizar el año 2 tendrá 1.102.500 pesos. Teniendo en cuenta 1.102.500 pesos, Antonio lo multiplica por 5%. El cálculo le arroja que el banco le pagará 55.125, lo que indica que al final del tercer año tendrá en su cuenta de ahorros 1.157.625 pesos. Al utilizar la cuenta de ahorros al cabo de 3 años, Antonio ganó 157.625 pesos, como resultado del 5% anual de intereses que el banco le pagó año tras año. Teniendo en cuenta estos dos ejemplos, ¿qué notas diferente? Lucía prestó un dinero y le pagaron intereses sobre el monto que le debían. A esto se llama interés simple. Se paga un interés teniendo en cuenta siempre el mismo capital. Por otro lado, cuando decides invertir dinero y no retiras lo que te pagan por intereses, estos intereses se suman al capital ahorrado o invertido y por tal razón cada mes te pagan más dinero. Esto es el interés compuesto. Cada mes aumenta tu capital porque se capitalizan tus intereses. Imagina cuánto dinero se podría acumular con el interés compuesto si dejamos invirtiendo nuestro dinero por años. Entonces, ¿qué debo preguntar cuando me hablan de tasa de interés? Primero, ¿cuánto es la tasa? Segundo, ¿cuál es la periodicidad? Es decir, ¿cada cuánto te pagan este porcentaje? ¿Cada mes, cada 3 meses o cada año? Ahora bien, si requieres solicitar un préstamo, entre más baja sea la tasa de interés, menos tendrás que pagar. En cambio, si estás buscando ahorrar o invertir, entre mayor sea la tasa de interés, más dinero te pagarán. Hubiera sido útil aprender esto antes, ¿no? En Clever Finance llevamos educación. Le agradecemos ahí a Clever Finance. Miren, vamos a recordar este cuadrito que presento por acá. Ahí lo tenemos. Este cuadrito, de este cuadrito es que vamos a hablar nosotros. Del interés compuesto. Aquí está, digamos, aquí está plasmado el interés compuesto. Podemos ver que en el año 1 tenemos un saldo inicial, hay un depósito de 1.000.000. Esto gana 5% al año. Y finalmente, digamos, al finalizar el primer año tiene 1.050. Pero ¿qué pasa con estos 1.050? Estos 1.050 que en buena cuenta constituye el monto ganado en el primer año. ¿Por qué monto? Porque es igual al capital 1.000.000 más el interés que es de 50.000 y hace esa cantidad de 1.050.000. Pero este 1.050.000 se convierte en capital, en saldo acá del segundo año. Y eso va a ocurrir siempre y cuando la persona o una empresa no retire esos 50.000 que ha ganado. Porque ¿qué pasa, digamos, si uno gana esos 50.000 y lo retira, entonces tendría, digamos, 1.000.000 nada más. Y su capital otra vez sería, en vez de ser 1.050.000, solamente sería 1.000.000. O sea, por eso
esto se da siempre y cuando se deje ahí el dinero de modo que se vaya capitalizando. Y esa es la gran diferencia que hace con el interés simple. En el interés simple, el capital inicial, esta parte que dice saldo de inicio, esos son los capitales. En el interés simple, este capital permanece constante, ¿no? 1 millón, 1 millón, 1 millón, pero en cambio acá los intereses se van agregando, se van sumando, de modo que el interés ganado en un periodo se convierte junto al capital anterior en un nuevo capital del segundo año. Y ese segundo año gana un poquito más, porque ya el capital inicial ya no es 1 millón, sino es 1.050.000, sino que es acá 1.050.000 y se gana ya 52.500, ¿no? Y luego, digamos, eso se va sumando ahí al monto, de modo que en la medida que tenemos más tiempo ahí, vamos a tener más intereses, ¿no? Que ganar si es una inversión que estamos haciendo o que pagar si se tratara de un préstamo, que son las dos grandes operaciones que se dan aquí en este contexto. Pero esto grafica exactamente de lo que vamos a hablar aquí ahorita con los casos prácticos que tenemos. Otra parte también está por acá. Esto es de lo más importante, ¿no? ¿Qué debo preguntar cuando me hablan de interés, ¿no? Inmediatamente uno tiene que preguntar cuál es la tasa, ¿no? Si voy a invertir, ¿qué tasa me vas a pagar, ¿no? Y cada qué tiempo, ¿cuál es la periodicidad, ¿no? Mensualmente, esa tasa que me dices es mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual. Eso tenemos que tenerlo bien claro, ¿no? Y luego ya dependerá, lo otro va a depender del capital que tengas. Lógicamente, si pones un sol, pues tendrás que pasarte la vida porque vaya ganando un poquito, ¿no? Pero si pones 100.000, 200.000, inmediatamente eso irá aumentando. Porque el capital también, digamos, es proporcional al interés. A mayor capital finalmente vas a ganar una mayor tasa de interés. Eso también tiene que ver, ¿no? Pero hay otro resumen que hizo por acá, me parece. A ver, ajá, por aquí parece que está. No, antes creo que estaba por acá. Un resumen que hace, antes creo que esto, me pareció interesante ese resumen, que en realidad lo hemos dicho nosotros, ¿no? Sino que aquí está, esto, ¿no? Esto resume los dos tipos de interés, ¿no? Esto resume los dos tipos de interés. El interés simple dice, se paga un interés teniendo en cuenta siempre el mismo capital. O sea, el interés simple se asume que lo que vas ganando no lo vas capitalizando, sino es como si lo estuvieras retirando o esperando, digamos, que te paguen al final y no lo capitalizas. En cambio, acá dice, cada mes aumenta tu capital. ¿Por qué? Por los intereses, que ahí justamente dice, porque se capitalizan los intereses. Pero claro, esa capitalización va a ser siempre y cuando no retire los intereses. Porque les cuento, ustedes habrán escuchado ahí había una empresa CLAE, había una empresa CLAE antes que entró en desgracia y todo un problema que hubo. ¿Qué pasaba con esta empresa? La empresa era una empresa oficial, era una sociedad anónima oficialmente, ¿no? Pero no estaba autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros a recibir dinero, ¿no? Y por eso, digamos, lo sacaron del mercado. Pero ¿qué pasaba con esta empresa? Te recibía tu capital, tu dinero, y, y mensualmente te pagaba los intereses. Y hay gente que estuvo trabajando en el sector público, en el sector privado, donde sacaba
su compensación de tiempo de servicios, su liquidación, como se llama técnicamente, se hacía liquidar tanto en el sector público como privado y salía, digamos, y ponía su dinero en esta empresa, CLAE. Y mensualmente recibía sus intereses. Y su capital lo mantenía. Y mantenía su capital y cobraba mensualmente sus intereses. Y esos intereses que ganaba era como una suerte de sueldo, ¿no? Y claro, para haber dejado un trabajo en el sector público y el sector privado, es que esa empresa le pagaba mucho más que ese sueldo que recibía mensualmente, ¿no? Sucede que lo acusaron, digamos, a esa empresa de formar una pirámide financiera. ¿Qué cosa es una pirámide? Una pirámide financiera es que siempre y cuando haya gente que va aumentando, va ingresando al sistema, siempre y cuando haya gente que va ingresando al sistema, van a recibir intereses lo que están ahí en el sistema. Si deja, digamos, de entrar gente a ese sistema piramidal, entonces ya los que están adentro ya dejan de recibir los intereses correspondientes, ¿no? Y la pirámide se va cayendo. Es todo, digamos, un caso, estas son operaciones piramidales que están prohibidas a nivel mundial, ¿no? Porque no aseguran, digamos, no aseguran. Además, era otro caso, digamos, que los bancos entraron en celo, ¿no? Porque esta empresa te pagaba, pues, si el banco te paga, por decir, eh, 4% al año por una cuenta a plazos, esta empresa te pagaba 10, 12, 15% al año, ¿no? Te triplicaba el interés, ¿no? Y por eso que estaba arrasando con los ahorristas y los bancos entraron en celo y hicieron las gestiones ante el gobierno y el gobierno comenzó a cerrarlo a través de la Superintendencia de Banca y Seguros, aduciendo, digamos, que no estaba autorizada a recibir intereses, ¿no? Perdón, no estaba autorizada a recibir el dinero del público, ¿no? Porque los bancos, por ejemplo, están autorizados a recibir dinero público y hay una constante vigilancia, monitoreo sobre eso, ¿no? Porque recibir el dinero público es algo bien importante, tiene muchos efectos, ¿no? Muchos efectos en la economía, ¿no? Por eso que a cualquier empresa no le autorizan a recibir dinero público, ¿no? Hay bancos que le llaman, por ejemplo, banco de segundo piso, como es el caso de Cofide. Anote que ese nombrecito, Cofide. Cofide es una empresa del Estado que, que solicita préstamos a nivel internacional y luego esos préstamos lo hace a través de los bancos para micro y pequeños empresarios generalmente. Pero Cofide como tal no está autorizado para entregar los préstamos. Tiene limitaciones ahí. Primero, porque es una empresa del Estado y no puede competir con los privados. Segundo, porque la superintendencia no lo tiene afiliada como empresa bancaria. Entonces, lo que recibe internacionalmente a nombre del Estado peruano lo tiene que canalizar a través de la banca. Y ahí también se distorsiona, digamos, en el sentido, digamos, en el sentido que el COFIDE recibe intereses, perdón, recibe dinero a bajo interés, por decir 3% eh, mensual, 4% mensual, y como lo canaliza a través del banco, los bancos lo comienzan a inflar, ¿no? 30, 40%. Finalmente, lo que hace COFIDE a través del Estado termina siendo negocio los bancos. Los bancos son los mayores negociantes de todo esto, ¿no? Y justamente el interés simple es el interés tradicional, ¿no? ¿Y quiénes inventaron el interés compuesto? Los bancos, porque es la forma, digamos, de sacar
más dinero a los prestatarios en este caso y de pagarle menos a los ahorristas por ahí, ¿no? Los bancos paran inventando, ¿eh? Y si nosotros vemos la fórmula de los bancos para su cálculo, son unas fórmulas engorrosas ahí, no sé cómo lo sustentan ante la Superintendencia de Banca y Seguros y esta entidad acepta como tal y ahí estamos con este sistema, ¿no? Y ahí estamos con este sistema que te paga poco y te cobra muchísimo, ¿no? Pero sin embargo, como eso es lo que tenemos, eso es lo formal, lo legal que tenemos, tenemos que, tenemos que estar ahí. Tenemos que estar ahí. No queda otra por el momento. Bien, bien. No sé si hay un comentario referente a este tema, por favor. Sí, profesor. Acá, Pacheco. Adelante, No, adelante. quería acotar, profesor, de que, como usted dice, es un tanto, por así decirlo, fregado que tan pocos bancos tengan el negocio acá en el Perú. Sí, Porque a comparación de Estados Unidos cuenta con alrededor de 1000 bancos. Y cada uno de esos bancos maneja un tipo de monto diferente. Claro, 1000 es un monto excesivo, claro, pero genera la competencia. Una competencia de tratar de captar los mayores clientes que se puedan. En cambio, cuando las competencias son entre unos cuantos bancos, pues se puede hacer y deshacer como ellos quieran, pues porque al final, como una vez que escuché, los bancos de ahora generan tratos para saber qué tipo de interés se va a manejar, cómo se va a manejar sí, eso y el otro, y eso es contraproducente para nosotros como usuarios. Por otro sí, lado, sí, también quería acotar de que alrededor del interés simple y el interés compuesto hay el factor de tiempo. El tiempo siempre va a existir y el tiempo lo que va a generar es un riesgo. Tanto en el sentido de que con el tiempo usted sabe que el dinero pierde valor con la inflación, independientemente de la divisa, puedan ser soles, dólares, euros, claro. pero siempre va a perder valor el dinero. Pero hay algo que algunas empresas y personas hacen para salvaguardar ese dinero, y es lo que quería decir de las inversiones. Hay gente que invierte en bienes raíces, otros tipos de personas he visto de que dicen de que el oro y la plata son grandes conservadores de tu dinero, ya que al final todo puede perder el valor, pero el oro y la plata siempre manejan Sí, se salvaguarda pues el dinero, siempre van ganando dinero a través de los años. es Y fuera de cierto. eso, también las obras de arte. Las obras de arte, también algunas empresas compran obras de arte para revenderlas en el futuro, para guardar el dinero. Y esa es una estrategia que es bastante útil si la sabes usar. Ahora en la actualidad también existe lo que son las criptodivisas, que una persona, que ya es una realidad, de lo que antes parecía broma o algo que no se tomaría totalmente en serio, ahora es una realidad. Y comprar monedas electrónicas o digitales es también ahora una forma de salvaguardar tu dinero. O sea, están surgiendo mercados de dinero en base a lo que viene siendo el problema de toda la vida, que ha sido la pérdida del dinero en el tiempo. Bueno, sí, sí, te agradezco ahí por esas opiniones, ¿no? Es cierto, es cierto. Aparte de los bancos, pues hay muchas alternativas, ¿no? En nuestro medio, por ejemplo, está abundando mucho esto de de los bienes raíces, ¿no? Eh, hay mucha gente que tiene la disponibilidad necesaria y está invirtiendo en terrenos, en compra de edificaciones, etcétera, ¿no? Y siempre eso de las monedas también se ha dado así, ¿no? O también el mercado bursátil, ¿no? Hay mucha gente que invierte en acciones, ¿no? Pero ahí, digamos, el beneficio se estima, digamos, a largo plazo, ¿no? O también invierte comprando bonos, ¿no? Donde obtiene, digamos, tasas de interés periódicamente, ¿no? Y al final también le van a devolver su capital invertido, ¿no? Sí, hay múltiples formas, ¿no? De aplicar esto de esto del interés y cada una de estas variables que venimos comentando. Bien, bien, seguimos. Ahora, por ahí nosotros sabemos de la existencia de Albert Einstein en el campo de la física, ¿no? En el campo de la física, ¿no? Pero él también se metió al mundo de las finanzas, ¿no? Se metió también en algún momento en el mundo de las finanzas y vamos a ver qué nos dice él respecto al interés.
Vamos a ver qué nos dice respecto al interés, ¿no? Tenemos aquí este material. Vamos a ver acá. Y hoy os vengo a hablar del interés compuesto. ¿Qué es exactamente? Vamos al lío. Según Albert Einstein, el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. El interés compuesto aparece cuando los intereses generados por una inversión se van añadiendo al capital inicial, lo que hace que estos intereses generados en un primer momento vuelvan a generar nuevos intereses. Es decir, se trata de un efecto multiplicador del dinero donde a medida que se generan intereses, el importe va aumentando y se va generando nuevos intereses con un importe mayor que el anterior. No te preocupes si no lo has entendido, voy a intentar ponerte un ejemplo. ¿Qué prefieres? ¿Que te den 10.000 euros cada día durante todo un mes? ¿O un céntimo de euro que doblase su valor cada día durante un mes? Si has elegido los 10.000 euros cada día durante todo un mes, al final obtendrás 300.000 euros, que no está nada mal. En cambio, si has elegido la segunda opción, déjame decirte que eres millonario. Obtendrías más de 5 millones de euros. Si no te lo crees, prueba a multiplicar un céntimo por 2, su resultado por 2, su resultado por 2 y así durante 30 ocasiones. ¿Es esto magia? Podría, pero no. Se trata, como lo nombra también Einstein, la fuerza más poderosa del universo y el motivo por el cual, cuanto antes empieces a invertir, más efecto hará el interés compuesto. De hecho, sería como una especie de bola de nieve que empieza a formarse poco a poco siendo muy pequeña y conforme avanza va creciendo y cada vez recorre más espacio en menos tiempo. Si hablamos de dinero, sería que consigue mayor cantidad de dinero en menos tiempo. De ahí que el tiempo sea la característica principal del interés compuesto. Sin el tiempo no se puede aprovechar. Esto lo vamos a ver más adelante. Y quizás estás pensando, ¿invertir ya? Si apenas gano dinero. Mejor hacerlo más adelante cuando mi economía mejore. Si piensas así, tienes la típica forma de pensar de las personas que desaprovechan el poder del interés compuesto, ya que ese día jamás llegará. Todo lo que se va posponiendo acaba olvidándose. ¿Cuál es el error? Que posponen invertir por no tener dinero cuando gracias a invertir se consigue más dinero. Curioso, ¿verdad? La idea es invertir cuanto antes, ya que el horizonte temporal, es decir, el tiempo que dura nuestra inversión, es una de las partes fundamentales para que triunfe la magia del interés compuesto. A mayor tiempo invirtiendo, mejores resultados. Lo cual no quiere decir que si estás próximo a la jubilación debes olvidarte de invertir. Al contrario, aún te quedan muchos años de vida y vas a necesitar generar riqueza. Te voy a poner varios ejemplos para que lo entiendan mejor. En este primer ejemplo invertimos 15.000 euros y suponemos que de media anualmente obtendremos un 8%, que es la media histórica del interés del S&P 500. Fijaros el SP500 se refiere al Standard & Poor's, que es un indicador de la Bolsa de Valores de Nueva York, que ese 8% hace referencia a que ese índice de la Bolsa de Valores de Nueva York ofrece, digamos, en promedio, 8% al año. Y entonces lo toman como referencia para determinados cálculos, ¿no? Increíble que es que con 15.000 euros invertidos, a los 25 años habríamos conseguido multiplicar la inversión por más de 3 veces, sin haber aportado de nuestros ahorros ni un euro más. Lo único que hemos hecho es, cada vez que recibimos los dividendos, los volvemos a invertir. Ahora vamos a hacer el mismo ejemplo, pero invirtiendo además 100 euros de ahorro al mes, es decir, 1.200 euros anuales. Si solo hubiésemos ahorrado, al final de los 30 años tendríamos los 15.000 euros iniciales más 34.800 euros, igual 49.800 euros. De esta forma habrás conseguido más de 285.000 euros. ¿Y si en vez de 100 euros fueran 200 euros al mes? O lo que es lo mismo, 2.400 euros al año. Como ves, la diferencia es casi el doble del ejemplo anterior. Vale, José, pero yo no tengo ni 15.000 euros ni 1.200 euros para ahorrar al año. Bien, acepto. Pero ¿no tienes 1.000 euros para invertir? ¿Y la capacidad de ahorrar al año 600 euros? Fíjate lo que pasaría. Si esos 600 euros al año los hubiesen metido en una cuenta de ahorro sin moverlos, tendrías 18.000 euros, más los 1.000 iniciales. Un total de 19.000 euros. De esta forma, invirtiéndolo, conseguirías 77.000 euros. Como ves, he puesto de ejemplo un 8% en los intereses anteriores.
Para que este ejemplo en la vida real tuviese el mismo resultado, cada año nuestra inversión tendría que tener un resultado de un 8%, pero en realidad no ocurre así. Todo dependerá del vehículo en el que inviertas. Por ejemplo, el S&P 500, que es el índice más representativo a nivel mundial, tiene una media histórica de un 8%. Habrán años que el resultado sea más 15%, otros más 25%, otros menos 20%, pero de media, según estudios, suele estar en torno al 8%. De ahí que haya usado ese valor, ya que nuestra intención es invertir a largo plazo. Además, estos ejemplos son estrictos. Quizás tu economía va mucho mejor y puedes hacer aportaciones extraordinarias o incluso mejorar tu capacidad de ahorrar. También puede darse el caso contrario y que tengas que reducir tus aportaciones. Y por último, también se puede dar que a mitad del camino tu rentabilidad sea suficiente para ti y quieras recuperar tu dinero. Respecto a los impuestos y la inflación, no los he tenido en cuenta en estos ejemplos. En cada país los tipos de impuestos serán distintos y cada año pueden variar, al igual que la inflación. No obstante, Ese es el punto que mencionaba el alumno, que la inflación de todas maneras tiene su efecto acá, ¿no? Además de los impuestos, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando cuando una persona presta dinero, aquí en nuestro medio, cuando una persona presta dinero, genera una renta que se llama renta de segunda categoría y por lo tanto tiene que pagar un tributo, ¿no? Que en este caso es el 5% de los intereses que ha ganado, ¿no? Y así, digamos, en el caso de las instituciones también, los bancos, si bien es cierto, los bancos no están grabados con IGB, los bancos no están grabados con IGB, pero sí están grabados con el impuesto a la renta, en este caso de tercera categoría, ¿no? Porque son empresas, son negocios, ¿no? Y entonces también les alcanza, digamos, el impuesto respectivo, ¿no? Claro, esto va a depender de cada país. En algunos países habrá más tributos, en otros menos tributos. En otros países de repente no hay tributos, ¿no? Porque así sucede. Cada país es libre, digamos, de, de tener en cuenta. Pero en líneas generales debemos, como dije aquí, hay que tener en cuenta, dice, no he tenido en cuenta, o sea, en el video no se ha tenido en cuenta el efecto de la inflación, pero nosotros en la vida real debemos tener en cuenta que pueden darse impuestos que tenemos que pagar y también el efecto de la inflación que puede, digamos, terminar a veces arrasando. Miren lo que ha pasado el año 2021, ahorita que ha terminado el 2021. La inflación ha sido cerca del 7% al año. Si cualquier inversionista que puso su dinero en un banco o en una caja a plazo fijo ganó, por decir, 5% al año. Si ganó 5% al año, pero la inflación fue 7%, ¿realmente ganó o perdió? Perdido, Sin duda, profesor. sin duda, sin duda, evidentemente ha perdido, ¿no? Claro, claro, como tú dices ahí, habría perdido, ¿no? Lo que pasa es que a veces miramos solamente la cifra y nos olvidamos de la inflación, ¿no? Y la inflación debemos tener en cuenta en todo momento porque está ahí, ¿no? En todo caso, conviene, digamos, que tengamos una inflación baja, una inflación baja como la que hemos venido manejando. Eh, Esa alza de 7% que estoy hablando ha sucedido en el año 2021. Eh, por un lado, por el efecto internacional, ¿no? Porque a nivel internacional, en el mismo Estados Unidos, hay una alta inflación que incluso está asustando a los norteamericanos, ¿no? Y también por el efecto, digamos, que propio que ha habido en nuestro país, el cambio de gobierno y luego, digamos, la oposición de los empresarios y la gente de poder contra el gobierno actual que genera, digamos, entornos para aumentar precios y con eso, digamos, la inflación va aumentando, ¿no? Eh, hay, hay- Ahí ha habido doble efecto, ¿no? El internacional y el nacional. Pero esperemos que en el año 2022, que estamos, eso disminuya, ¿no? Para que podamos ganar algo
o puedan ganar algo más allá, digamos, de esa inflación que pueda afectar, ¿no? Porque, porque puede pasar lo siguiente. Si la inflación, por ejemplo, se mantiene en 3%, que es el rango meta, así le llaman, rango meta del BCR, el BCR es el Banco Central de Reserva, el rango meta del BCR es 3% al año. Si se mantuviera ahí, si el banco me ofrece pagar 4, 5, 6, 7% al año, a los 2 años, estaría obviamente por encima, digamos, de la inflación y estaría ganando algo, ¿no? No todo lo que dice en el papel, ¿no? Pero ganando algo, ¿no? obstante, esto no tiene que ser un motivo para que no inviertas, ya que la inflación te afectará, inviertas o no, y los impuestos los pagarás solamente de las plusvalías, es decir, de tus ganancias. Vale, José, pero si está tan claro que es tan importante invertir y que es tan efectivo el interés compuesto, ¿por qué no lo hace todo el mundo? Por lo que os he dicho en varios de mis vídeos. Porque la gente no tiene cultura financiera y tienen demasiadas creencias limitantes que les impiden ver la realidad. Si le planteas a cualquier persona invertir para largo plazo, seguramente te suelten alguna frase tipo: si no sé qué voy a hacer mañana, ¿para qué me voy a poner ahora a pensar en el futuro? Pero el problema es que ese futuro en el que no quieren pensar llega. Y no sé tú, pero yo quiero que mi futuro sea mejor que mi presente. Nos matamos a estudiar y a trabajar para conseguir una mejor profesión o un mejor puesto que nos asegure unos ingresos suficientes como para poder vivir de forma holgada y tranquila, pero ¿no viviríamos más tranquilos sabiendo que nuestro futuro está garantizado, ahorrando un poquito cada mes? Pero no. Mola mucho más comprarse un buen coche, cuanto más extras mejor, aunque luego no podamos ni pagarlo. Y a las semanas se haya perdido la ilusión. Nuestra vida, lo queramos o no, gira en torno al dinero. Piénsalo. Pero lo curioso es que después no nos preocupamos lo más mínimo en gestionar lo que tanto nos ha costado crear, porque la gente con mentalidad pobre vive con creencias equivocadas que hacen que su dinero valga cada vez menos al no ponerlo a trabajar. De esta forma, el tiempo jugará en su contra en vez de en su favor, y el ladrón invisible, la inflación, acabará con su dinero. Concluyendo, como has podido ver, la clave del éxito del interés compuesto es el tiempo y la reinversión de los beneficios. Por eso, cuanto antes empieces a poner tu dinero a trabajar para ti, más resultados conseguirás a largo plazo. Ya has podido ver los ejemplos que he puesto y las matemáticas no engañan. ¿Y tú? ¿Qué piensas del interés compuesto? Si te ha gustado el vídeo, por favor, suscríbete, un pulgar arriba y compártelo. Seguro que ayudarás a alguien. Muchas gracias y un saludo. Chao. Gracias, muy bien. Entonces, nos han, nos ha presentado ahí el tema de diferentes ópticas, ahí teniendo en cuenta incluso la inflación y hasta los impuestos, ¿no? Ahora sí, a no ser que haya una pregunta por ahí, por favor, algún comentario, por favor, con todo gusto para escuchar ahí. Parece que no, parece que no. Entonces, avanzamos. Nos habíamos quedado aquí, por acá nos habíamos quedado. Y ahí está el interés compuesto que vamos a hablar, ¿no? Y siempre hay que tener en cuenta, miren, acá nuestros amigos que han presentado su video muy bien y todo eso, pero curiosamente no han hablado, digamos, de cómo se origina todo esto, ¿no? Cómo se origina, ¿no? Y nosotros en cada clase hemos estado reiterando sobre sobre estas presentaciones, ¿no? Que aquí, digamos, siempre va a haber un acreedor, que es el que tiene el dinero, y le entregan a este deudor. Y ahí ya aparece, digamos, el interés. Tiene que darse eso. El acreedor, que es el banco, y el deudor, que puede ser una persona natural como nosotros o una persona jurídica como cualquier empresa, ¿no? Esos son los sujetos, digamos, que generalmente ocurren, ¿no? Y también, ya la vez pasada explicamos todo esto, que este acreedor también se le llama prestamista, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Y que este otro deudor es sinónimo de prestatario, ¿no? Es sinónimo de prestatario.
y que entre ambos hay operaciones. Por eso dice ahí en la parte superior, dice, para aplicar el interés compuesto tiene que darse una transacción. ¿Entre quiénes? Entre el acreedor y el deudor, entre el prestamista o el prestatario, o entre el inversionista, que puede ser una persona que tiene dinero, y una entidad financiera donde se deposita a una determinada cuenta bancaria o un determinado certificado bancario. Ese es el punto de partida, ¿no? Y atento a eso porque todo eso, toda esta relación se hace en base a un contrato. Aquí está de por medio un contrato. Y ese contrato técnicamente es un documento que es un título valor. Y ese título valor es el pagaré. Con los bancos aparece ahí el pagaré. Aquí va a haber un pagaré. Ese documento llamado documento de la letra chiquita, que contiene justamente todos los detalles de lo que hemos venido comentando. Ahí va a estar indicado el capital que nos están prestando, la tasa de interés correspondiente, el tiempo, ¿no? El tiempo respectivo y todo, incluso garantías, incluso el interés moratorio correspondiente, ¿no? Recuerde que en un momento hablamos de interés compensatorio e interés moratorio, ¿no? El interés compensatorio es el interés normal que tenemos que pagar o cobrar, pero el interés moratorio es aquel adicional que tenemos que pagar cuando nos hemos atrasado en el pago de una cuota, o al contrario, nuestro cliente se ha atrasado en pagarnos a nosotros, o la empresa donde hemos invertido nos dice, mira, está bien, tus intereses has ganado todo ahí, pero ahorita no tengo liquidez, espérame 20 días y te pago tus intereses ganados y tu interés moratorio también. Eso juega, digamos, ahí siempre está de por medio, ¿no? Pero ten en cuenta que siempre hay documentos formales en todo esto, ¿no? Más aún, digamos, en el sistema financiero de nuestro medio, donde es un sistema formal, legal, ¿no? Y todo se lleva a cabo con los documentos correspondientes, ¿no? Avanzamos ahí. Ahora, vamos a los conceptos ahí. En términos más sencillos, dice, el interés compuesto es la operación que consiste en sumar el interés al capital periódicamente. Eso es lo que ya lo hemos venido repitiendo. En el interés simple no se suma los intereses periódicamente. Acá sí se suma periódicamente. Y entonces, por ejemplo, como vemos en el gráfico del lado derecho, comienza con 50 y ya luego tienes 52,50 y luego ya tienes 55,13 y así sucesivamente va aumentando, digamos, dependiendo del tiempo en el cual esté. En la parte inferior está el tiempo, por ejemplo, que podría ser 10 meses, 10 años, ¿no? Entonces, en el tiempo se va a dar todo eso, ¿no? Este hecho de sumar el interés al capital luego de un periodo o unidad de tiempo se conoce como capitalización del interés. Incluso este término capitalización ya lo hemos denominado, ¿no? Que siempre que hablemos de interés, siempre va a estar la capitalización, sea simple o sea compuesto. Lo interesante es que aquí en el compuesto, este interés se agrega periódicamente. En cambio, el interés simple, uno lo recibe al final. Al final sabe, digamos, la capitalización. Acá no, acá es periódicamente. Y siempre estamos hablando del tiempo, como ustedes lo han dicho, los colegas que han participado en los videos también han mencionado ahí, cuando dice acá, sumar interés.
al capital. Está hablando periódicamente. Este término periódicamente está hablando del tiempo. Luego en la parte inferior, sumarse el interés al capital luego de un periodo o unidad de tiempo. Siempre estamos hablando del tiempo, ¿no? Porque el tiempo, digamos, es una variable de lo más esencial aquí. De todas maneras se concretan. ¿Qué otro concepto tenemos? El interés compuesto se presenta cuando los intereses obtenidos al final del periodo de inversión o préstamo no se retiran o no se pagan, sino que se reinvierten. Por eso yo lo reiteré ahí cuando presentó el cuadrito ahí el colega, en el sentido, digamos, que esa sumatoria de intereses siempre se va a dar siempre y cuando uno no lo retire. Si uno lo retira, siempre va a estar, digamos, sobre el mismo capital. Pero aun cuando lo retiremos, estamos aprovechando los intereses. Más allá, digamos, que se capitalicen o no, estás aprovechando los intereses. Y hay algunos que tendrán, pues, por decir, 1 millón de soles, 2 millones de soles, la gente más pudiente, que lo tiene, digamos, ahí a plazo fijo y que obtiene, digamos, ahí 4 o 5%, unos 40,000, 50,000 mensual, ¿no? Y lo retira esos 40,000, 50,000 mensual y porque con eso vive, ¿no? Pero siempre está su capital y ahí está ganando, ¿no? Y es posiblemente que algunos meses no lo retiren todo y en la medida que tenga más capital, se va a originar más intereses. Y también, digamos, en la medida que lo mantenga ahí en el mayor tiempo posible, ¿no? Se reitera aquí, al aplicar el interés compuesto tendremos las siguientes características. Vamos a ver esas características de ahí. Dice, cuando se aplica el interés compuesto, el interés generado en cada periodo es diferente. Claro, ¿por qué? Porque estamos hablando de tener un capital cada vez mayor, ¿no? Si el capital inicial ya no va a ser igual al capital del segundo periodo, ni del tercero, ni del cuarto. Cada vez va aumentándose, ¿no? Esto se debe a que el capital va cambiando, va aumentando, en este caso, como indico, pues los intereses se capitalizan. ¿Y qué se considera con este término capitalizar? Es decir, pasan a ser parte del capital inicial, ¿no? Es decir, se suman, se agregan. Entonces, aquí cuando hablamos de interés, estamos hablando de capitalización. Y cuando hablemos de descuento más adelante, ahí hablamos de actualización, de restar más bien intereses. Aquí vamos hacia adelante sumando. Cuando hablemos del descuento, hablaremos de retroceso, restando intereses. Son operaciones opuestas. Son operaciones opuestas a la capitalización y la actualización. Son operaciones opuestas el interés y el descuento. El interés si he invertido, voy a ganar más. En el descuento, si yo le estoy haciendo un descuento a un cliente, voy a recibir menos. Así de claro. En el descuento, si yo tengo una operación con un banco, ¿no? Y el banco me descuenta algo, terminaré pagando menos, ¿no? Aun cuando el descuento no es tan recurrente en los bancos, ¿no? Los bancos más bien buscan, digamos, sacarte un poco más cada vez. Y es más, están autorizados legalmente. Le dije que revisaran el artículo 9 de la ley de la SBS, artículo 9 de la ley de la SBS que les autoriza a cobrar cualquier tasa de interés y además gastos adicionales, ¿no? Otro concepto ahí para ir matizando ahí, porque nada más grato que saber de qué se trata teóricamente. El aspecto conceptual es de lo más importante, es la base para el aspecto procedimental.
El concepto y la fórmula general del interés compuesto es una potente herramienta en el análisis y evaluación financiera de los movimientos de dinero, ¿no? Eso es un concepto muy diferente a los otros, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso, si estamos invirtiendo, vamos a ir ganando mucho más. Si al contrario nos han prestado dinero, vamos a ir pagando más. Por eso que es necesario ir analizando si es conveniente o no lo es. E ir evaluando, digamos, si estamos ganando realmente y no solamente teniendo en cuenta el interés, sino también teniendo en cuenta la inflación, como hemos venido anunciando. Es posible, digamos, que alguien se queje, el banco solamente me está pagando 4% al año, pero yo no necesito este dinero por el momento, ¿no? Entonces, ¿qué tal si lo pongo a 2 años, 720 días? Y entonces, no se va a doblar la tasa, pero al menos te van a pagar de 4, te puede pasar a 6%. E incluso en algunas cajas, en una caja municipales podría aumentar hasta 7%. Entonces, todo eso hay que ir evaluando, ¿no? Esta evaluación se hace desde una cuenta de ahorro que uno pueda tener hasta una cuenta a plazo, certificado bancario o cualquier operación, como, como ahí su compañero mencionó, en el caso de invertir en bienes raíces, en metales o en criptomonedas, cualquier forma, digamos, que sea la inversión, siempre tenemos que estar aquí analizando y evaluando en qué medida viene siendo favorable, ¿no? En qué medida voy a ganar más de lo que otros me ofrecen. Luego agrega, el interés compuesto es fundamental para entender la matemática financiera, obviamente. Agrega, con la aplicación del interés compuesto obtenemos intereses sobre intereses. Este es otro detalle, ¿no? Este es otro detalle a tener en cuenta. Intereses sobre intereses. Claro, claro. Porque el capital va agregando intereses, ¿no? Y efectivamente es una suerte de eso, ¿no? Cobramos intereses sobre intereses. En la medida, nuevamente retiro, en la medida que no estemos retirando el interés, sino que lo mantengamos ahí, se va capitalizando. Esto justamente agrega ahí, esto es la capitalización del dinero en el tiempo, ¿no? Ese es otro término que se maneja en el campo de la economía, ¿no? En el campo de la economía mucho se habla del valor del dinero en el tiempo. Y ese valor del dinero en el tiempo se da con el interés y especialmente con este interés compuesto. Naturalmente, si utilizamos el interés compuesto y hablamos de inversiones, estaremos obteniendo mayor valor del dinero en el tiempo. Y si lo hacemos a interés simple, estaremos obteniendo un menor valor del dinero en el tiempo. Y si lo tenemos un año, será menor al que vamos a tener en 3 años, 4 años, 5 años. Por eso cuando se compran acciones, por ejemplo, le comento aquí algo adicional, ¿no? Cuando se compran acciones, nadie espera, digamos, ganar en el corto plazo. Nadie espera ganar en un año, ¿no? La ganancia ahí es a nivel de 5, 10, 15, 20 años. Así a largo plazo y a muy largo plazo, ¿no? Esa tasa promedio, por ejemplo, que se hablaba del SIP o Standard & Poor's, es una tasa, digamos, que se da en los 10, 15 años, ¿no? Esa tasa promedio 8%. Acá en nuestro medio, nuestra bolsa, ahí le comento, en promedio está pagando hasta 15%, 15% al año, en promedio. Y recuerde que ese promedio significa que en algunos casos puedes estar ganando y en algunos, las acciones van así, ¿eh? Las acciones van así, ¿no? Y entonces el promedio es esa línea, esa línea.
habrás tenido en algunos casos un- un- unas tasas positivas, en otros casos negativas, pero el promedio, en nuestro medio es 15%. Por eso digamos que los grandes inversionistas, miren, los grandes inversionistas no tienen cuentas a plazo. Mayormente lo hacen comprando acciones porque tienen excedentes de dinero y lo pueden tener ahí 5, 10, 15 años. Pero claro, eso no pasa con el común de la gente, ¿no? El común de la gente ganamos para vivir, ¿no? Para vivir, ¿no? Y si ahorramos es algo bastante pequeño, ¿no? Y lo ahorramos y aparece una cuestión como esto de la pandemia y aparece otras situaciones, inmediatamente echa mano al ahorro, ¿no? Tanto como viene pasando con el retiro de las pensiones, por ejemplo. Últimamente el Congreso ha aprobado un nuevo retiro, ¿no? Un nuevo retiro de los aportes que hacen los trabajadores. Lo que dicen las AFPs, sin que yo esté, digamos, del lado de las AFP, en realidad no lo estoy del lado, pero lo que dicen es cierto, ¿no? O sea, que en la medida, digamos, que un trabajador retire su capital que tiene ahí, lógicamente va a tener menos intereses o menos ganancia al final en su jubilación, ¿no? Lo ideal, digamos, que sería, digamos, que no retire nada y que lo mantenga ahí, ¿no? Pero son las necesidades de salud, de educación, de- del aspecto económico que obliga, digamos, a retirar, ¿no? Como ha pasado, digamos, hay mucha gente que ha retirado su CTS, ¿no? Su compensación de tiempo de servicio, ¿no? Igualmente, en la medida en la medida que uno retire su compensación de tiempo de servicio de una entidad financiera, lógicamente, ¿qué tiene? Menos capital y por lo tanto menos intereses que ganar, ¿no? Pero claro, esto mayormente ha sucedido en este contexto pandémico y esperemos que pronto se recupere la economía y que la gente que estaba ahorrando o quería ahorrar, ahora, digamos, pueda tener esa oportunidad. ¿Qué más dice por acá? Calculamos el monto del interés sobre la base inicial, monto. Recuerden que el término monto está hablando ahí a capital más intereses, ¿eh? Calculamos el monto del interés sobre la base inicial más todos los intereses acumulados en periodos anteriores. Es decir, los intereses recibidos son reinvertidos. Claro, si uno retira los intereses, no va a haber el mayor efecto, digamos, ahí aun cuando ya estés aprovechando los intereses. En realidad estás ganando, pero si lo retiras estarías aprovechándolo en forma adelantada, ¿no? Pero en cambio, si lo mantienes ahí, en realidad estás reinvirtiendo, ¿no? Reinvirtiéndolo, ¿no? Y luego esa reinversión hace, digamos, que tengas un nuevo capital, ¿no? Que si tu capital fue 5 soles, ya luego tengas 6 soles, 7 soles, y 100 soles, y 200 soles, ¿no? O como vemos en el gráfico acá, si uno pone un capital pequeño ahí, luego se suman los intereses, y estamos hablando aquí de un mayor tiempo. Esto puede haber sucedido, por decir, en un año. Y aquí estamos hablando ya de 2 años. Y aquí estamos hablando de 3 años. Y aquí estamos hablando de 4 años. De 4 años, por decir así un tiempo, ¿no? Aunque no se menciona aquí el tiempo, pero eso sucede en el tiempo, ¿no? No sucede en el mismo momento, ¿no? No sucede en el mismo momento. Aunque también hay formas de ganar en el mismo momento, ¿no? En el mismo momento, ¿no? Como pasa, por ejemplo, con esto, miren, hay gente que no invierte en nada, o sea, no tiene dinero para ponerlo en un banco, en una caja o en cualquier entidad, ¿no? No tiene
un bien mueble para alquilarlo, no tiene nada, pero sin embargo ganan. Sucede, por ejemplo, con estos intermediarios, ¿ah? En el Perú, recuerden que hay muchos intermediarios. Y esto pasa, por ejemplo, mucho con los productos que traen de la sierra, ¿no? Ya sea, digamos, productos agrícolas o agroindustriales o animales, vacas, cabras, ovejas, etcétera, etcétera. ¿Cómo, cómo llegan acá esos animales o esos alimentos, ¿no? Llegan a través de una serie de intermediarios, ¿no? Y entonces esos intermediarios no ganan nada, ¿no? No ganan nada, perdón, no invierten nada, ¿no? No invierten nada, pero ganan. Porque es intermediario, ¿por qué gana? Porque tiene conocimiento. Ese intermediario sabe, digamos, ese intermediario sabe dónde vender la papa, el camote, la yuca, dónde vender las ovejas, las cabras, aquí en Lima o en cualquier provincia, ¿no? Lo que no sabe, lo que no sabe el agricultor, ¿no? Lo sabe el intermediario. Y ese intermediario entonces ahí, sin saber labrar la chacra, sin saber criar un animal, sin sufrir, digamos, los embates de que pueda sufrir tanto la chacra como los animales, termina ganando los intermediarios. Y esos intermediarios están en todo sitio, están en todo sitio. Le hago recordar, por ejemplo, en la bolsa de valores. En la bolsa de valores se habla de las sociedades agentes de bolsa. Anoten esto, sociedades agentes de bolsa. Toda transacción en el mercado de valores o bolsa de valores, como se le llama, se hace a través de estos intermediarios. Estos intermediarios son los que saben del sistema. Y si hay una empresa que quiere emitir bonos, acciones, lo hace a través de estas empresas, porque estas empresas son las que asesoran, además de otras empresas que existen, ¿no? Pero estas están de todas maneras. ¿Y saben a quién pertenecen estas, mayormente a estas sociedades agentes de bolsa? A los bancos. El BCP tiene una sociedad agente de bolsa, el Interbank tiene su sociedad agente de bolsa, el Continental tiene su sociedad agente de bolsa, Scotiabank tiene su sociedad agente de bolsa, y así. Los intermediarios. Nos vamos ahí al comercio internacional y aparecen ahí las agencias de aduana, otros intermediarios, las agencias de aduana. La famosa agencia de aduana. Uno quiere importar o exportar y aparece este intermediario, la agencia de aduana. La agencia de aduana es la que hace todos los trámites ahí en aduanas. Aduanas es del Estado, ¿no? Pero esta agencia de aduana es una empresa privada, que esta empresa sabe cómo exportar, cómo importar, sabe cómo poner la carga, sabe cómo utilizar el barco, el avión, el tren, el camión, etcétera, etcétera. Todo lo que compete al comercio internacional, ¿no? ¿Y saben a quién pertenecen estas agencias de aduana? Igualmente a los bancos, como es el caso de Ranza, una gran empresa, una gran agencia de aduana, ¿no? Que trabaja, digamos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, ¿no? Y que pertenece al grupo Romero y dueño del grupo Crédito. Y es posible que también los otros bancos también tengan sus agencias de aduana. O sea, estos intermediarios están en todos sitios. Y los sistemas han creado esos intermediarios ahí para que un banco gana, digamos, recibiendo el dinero de la gente y prestándolo. Un banco gana teniendo una AFP. Un banco gana teniendo una compañía de seguros, teniendo una SAB, teniendo una AD, agencia de aduanas, etcétera, etcétera, ¿no? Y están en todo. Incluso seguramente ustedes habrán escuchado por ahí el mercado de divisas, ¿no? En el mercado de divisas.
existe un mercado llamado de divisas, que está relacionado con la compra-venta de dinero, pues. El tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio, ahí aparece en el mercado de divisas. Y aparecen aquí que las casas de cambio, casas de cambio. Estas casas de cambio, ¿de quién cree que son? También son de los bancos. También están ahí, ¿no? También están ahí y andan por todos sitios, digamos, están en todo ese negocio, en todo ese negocio. Por eso creo que un alumno dijo ahí que un mejor negocio es ser banquero. Y si no lo dijo, es así, ¿no? Es así. Los bancos, digamos, es un gran negocio, pero es más negocio estar en todo esto. Se han ramificado aquí, ¿no? Y tanto en todo negocio, están en educación, están en agroindustria, están en puertos, aeropuertos y en todo, ¿no? Uno, digamos, porque también están empleando una estrategia financiera que se llama, y le vamos a poner acá, la estrategia se llama la diversificación financiera. Están diversificando sus negocios. Esa es la forma, estar en uno y otro negocio hace que los bancos se estén diversificando, ¿no? Además que los bancos también son inversionistas, es decir, compran acciones de otros bancos, de otras empresas, de minería, de agroindustria. Están nuestros bancos, están en la bolsa, están negociando sus propias acciones en bolsas internacionales como la Bolsa de Nueva York, y también son inversionistas, o sea, compran instrumentos de las empresas norteamericanas, empresas europeas y todo eso. Por eso lo que decíamos hace rato, ¿no? De lo que algún momento dijo Robert Kiyosaki, ¿no? Los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos, ¿no? Eso es lo que están haciendo esta gente, ¿no? Y eso es lo que esperamos de cada uno de nosotros, que en algún momento, digamos, si comenzamos a ahorita desde jóvenes a propiciar, digamos, la cultura del ahorro, y luego nos ayornamos con cultura financiera, cultura bursátil, ¿no? Y vamos a entrar a este mundo de los negocios. Es el mundo donde están las ganancias, donde está el interés compuesto que vamos a ir ganando, ¿no? Y hablando de ganar, vamos a hacer un paréntesis ahí, porque con esto acabamos la parte teórica. Hacemos un paréntesis ahí, estamos regresando 9:15, ¿sí? Hola, Sí, profesor. Sí, Sí, profesor. profesor. gracias, muy amable. Regresamos entonces 9:15.